Un vaquero solitario enfrentó la tormenta apache. Lo que hizo lo cambió todo. Suscríbete a las historias salvajes del viejo oeste para más leyendas inolvidables del lejano oeste. La tormenta llegó sin piedad, barriendo las llanuras abiertas como una fuerza viva, sepultando todo a su paso bajo una espesa nieve asfixiante. El viento cortaba la oscuridad con un aullido salvaje, congelando el aliento en los pulmones de un hombre antes de que pudiera salir. La mayoría de los viajeros ya se habían rendido, buscando refugio donde podían. Pero un vaquero solitario seguía ahí afuera, avanzando contra la tormenta, su caballo luchaba por abrirse paso entre los ventisqueros, con las patas temblando y el aliento saliendo en nubes desesperadas. El rostro del vaquero estaba rígido por el frío. Sin embargo, sus ojos seguían alerta, escudriñando el blanco infinito a su alrededor. No sabía por qué, pero algo profundo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. De pronto, entre la nieve que giraba, oyó un sonido débil. Al principio pensó que era el viento jugándole una broma. Pero luego lo oyó otra vez, un llanto débil y tembloroso. Frenó al caballo y siguió el sonido hasta que vio una forma cerca de un árbol caído. Al acercarse, el corazón se le apretó. Una joven mujer apache estaba agachada, rodeando con sus brazos a 3 niños pequeños, tratando de protegerlos del frío mortal. Sus rostros estaban pálidos, sus cuerpos temblaban y sus ojos se llenaron de miedo al verlo. El vaquero se detuvo y levantó lentamente las manos para mostrar que no venía con malas intenciones. En esas tierras, encuentros como ese solían terminar en sangre, pero algo en la escena desesperada que tenía enfrente le quitó todo temor. Vio que los niños estaban a punto de congelarse, los labios morados y uno de ellos apenas podía mantener los ojos abiertos. La madre los abrazaba fuerte, como si con sus brazos sola pudiera alejar a la muerte. Habló suave, diciéndole que no les haría daño, que quería ayudarlos. Ella no entendió todas las palabras, pero sí el tono. Aún así, sus ojos seguían desconfiados. Llevaba días huyendo de un peligro mucho peor que la tormenta. Y ahora la tormenta misma la había alcanzado. Sin fuego, sin comida y sin refugio, sabía que sus hijos no pasarían la noche. El vaquero miró al cielo, luego a las pequeñas figuras temblorosas pegadas a su madre. En ese momento supo que no era una decisión cualquiera. Ayudarlos podía traer problemas. Incluso podía desatar una guerra. Pero irse significaba dejar 3 vidas inocentes para que murieran en la nieve. Sin pensarlo más, dio un paso adelante y levantó con cuidado al niño más pequeño en sus brazos. El pequeño estaba ligero, demasiado ligero, y frío al tacto. La madre soltó un jadeo, pero el vaquero la miró a los ojos con determinación tranquila. Señaló hacia su caballo, ofreciendo calor, refugio y una oportunidad de vivir. La tormenta rugía a su alrededor, pero algo mucho más fuerte acababa de tomar fuerza. Un solo acto de valor que estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. El vaquero avanzó con cuidado por la tormenta, guiando a su caballo tembloroso mientras la madre apache lo seguía de cerca, abrazando a sus otros 2 hijos. El niño más pequeño iba envuelto en su abrigo, pegado a su pecho para robarle algo de calor. Cada paso era peligroso, no solo por el hielo bajo sus pies, sino por lo que significaba que un vaquero solitario fuera visto viajando con una familia apache. En esas tierras, el miedo y el odio se habían transmitido de generación en generación y hasta un acto de bondad podía confundirse con traición. El viento seguía aullando mientras se dirigían hacia el contorno lejano de su cabaña. La nieve les azotaba la cara y los niños gemían débilmente, con las fuerzas casi agotadas. El vaquero seguía hablando bajito, no porque esperara que lo entendieran, sino porque el sonido de su voz traía una calma extraña. La mujer apache lo observaba de cerca. Cada movimiento, cada paso, lo juzgaba en silencio. Había perdido demasiado como para confiar fácil, pero veía que él se estaba arriesgando por ellos. Cuando la cabaña finalmente apareció entre el blanco que giraba, pareció un milagro. El vaquero corrió a abrir la puerta y los hizo pasar. El aire cálido los envolvió y el fuego cobró vida cuando echó más leña. Los niños se derrumbaron junto al hogar, sus cuerpecitos absorbiendo el calor como si hubieran regresado del borde de la muerte.
Les sirvió agua tibia y los ayudó a beber con cuidado, viendo cómo poco a poco les volvía el color. La madre Apache se quedó cerca de la puerta, aún sin creer del todo que la seguridad fuera real. Había conocido hombres que sonreían y mentían, que ofrecían ayuda solo para hacer daño después. Pero este vaquero se movía con cuidado, sin alzar la voz, sin movimientos bruscos. Puso pan enfrente de los niños antes de tomar para él. Ese simple gesto habló más que cualquier promesa. Afuera la tormenta seguía furiosa, pero dentro de la pequeña cabaña algo más estaba creciendo, una confianza frágil. La madre finalmente se sentó junto a sus hijos, manteniéndolos cerca mientras veía al vaquero preparar lo poco que tenía de comida. En su corazón sabía que esa bondad le costaría caro a él. Si alguien descubría que escondía apaches, su vida podía destruirse. Aún así, no había dudado. Lejos de la cabaña, figuras oscuras ya se movían entre la nieve. Exploradores apaches habían visto el humo y lo siguieron. Sabían que su gente estaba cerca y venían rápido. El vaquero lo sintió antes de oírlo, esa inquietud de que el peligro se acercaba. Sin embargo, al mirar a los 3 niños finalmente dormidos junto al fuego, supo que volvería a elegir lo mismo, sin importar que lo esperara afuera. El primer sonido no fue un grito ni un disparo, sino el ritmo pesado de cascos golpeando el suelo congelado. El vaquero se tensó junto a la puerta de la cabaña, escuchando cómo la tormenta traía esa advertencia cada vez más cerca. Salió, cerrándose bien el abrigo contra el frío, y entre la nieve que caía vio formas oscuras acercándose rápido, jinetes apaches. Sus siluetas subían y bajaban como sombras contra el paisaje blanco. Y aún antes de que llegaran, supo por qué habían venido. Dentro de la cabaña, la madre apache también lo sintió. Reunió a sus hijos y los abrazó fuerte, el miedo regresando a sus ojos. Este era el momento del que había huido. Si su gente creía que el vaquero les había hecho daño, nada podría detener lo que vendría. Los jinetes rodearon la cabaña, sus caballos resoplando en el frío. El líder desmontó despacio, con la mirada fija en la puerta, como si pudiera ver a través de las paredes de madera. El vaquero se quedó solo enfrente de su casa, desarmado, con las manos abiertas a los lados. Todo instinto le decía que agarrara un arma, pero no lo hizo. La violencia solo les daría la razón. El líder habló fuerte en su idioma, exigiendo saber dónde estaba su gente. El vaquero no entendió las palabras, pero sí la rabia. Respondió con honestidad, que había encontrado a una mujer apache y a sus hijos congelándose en la tormenta y los había traído para salvarles la vida. Su voz no tembló. Por un largo momento, solo se oyó el viento y el inquieto patear de los caballos. Luego la puerta de la cabaña se abrió despacio. La madre apache salió a la nieve, con sus hijos detrás. Sus rostros seguían pálidos, pero estaban vivos. Miró al vaquero, luego a su gente, y algo en su expresión calmó la tensión en el aire. Habló, con voz firme a pesar de todo. Les contó cómo el vaquero los había encontrado, cómo les había dado calor, comida y protección sin pedir nada a cambio. Los ojos del líder pasaron de la sospecha a la sorpresa. No era la historia que esperaba oír. La mujer entonces inclinó la cabeza en una reverencia profunda hacia el vaquero. Un gesto de respeto reservado para quienes habían mostrado honor verdadero. Los niños la imitaron, torpes pero sinceros. Ese simple gesto lo cambió todo. Los jinetes apaches bajaron lentamente sus armas. La amenaza que había pendido sobre esas tierras como una nube de tormenta empezó a disiparse. El vaquero se quedó quieto, casi sin respirar, hasta que vio que la tensión desaparecía de sus rostros. Una pelea que pudo haber destruido muchas vidas terminó sin un solo disparo, todo porque un hombre eligió la compasión cuando más importaba. La tormenta finalmente aflojó su agarre sobre la tierra, dejando un silencio que parecía irreal. La nieve cubría espesa las llanuras, brillando suave bajo la luz pálida de la mañana. Los jinetes apaches estaban cerca de la cabaña, ya no como enemigos, sino como testigos de algo raro. El vaquero dio un paso adelante despacio, sin saber qué pasaría después, pero listo para aceptar lo que viniera. Había hecho lo que su corazón le pedía, y ahora su futuro estaba en manos de gente que tenía todas las razones para no confiar en él.
El líder apache se acercó, su expresión ya no dura, sino pensativa. Puso una mano sobre su corazón y asintió. No hicieron falta palabras. Era un gesto que llevaba un significado profundo, una muestra de respeto que iba más allá de cualquier promesa hablada. El vaquero devolvió el gesto, sintiendo que se le quitaba un peso del pecho que ni siquiera sabía que llevaba. Por primera vez desde que empezó la tormenta, se permitió respirar. La madre apache acercó a sus hijos. Ahora se veían más fuertes, sus ojos ya sin miedo. Uno de ellos se acercó al vaquero y tocó suavemente su abrigo, como para asegurarse de que era real. El vaquero sonrió suave, y esa simple bondad en ese momento se sintió más poderosa que cualquier arma. Antes de irse, el líder apache habló al vaquero con gestos y palabras entrecortadas, dejando claro que se había creado una deuda. En su cultura, salvar vidas no era algo que se pudiera olvidar jamás. La tierra, los caminos y la gente recordarían lo que este hombre había hecho. De ese día en adelante, ningún apache levantaría la mano contra su hogar. Cuando los jinetes se prepararon para partir, la madre se volvió una última vez. Sus ojos brillaban de gratitud y algo más profundo, una comprensión silenciosa de que el destino los había juntado por una razón. Puso su mano sobre el corazón, imitando al líder, y los niños la siguieron. Cuando finalmente desaparecieron en el horizonte nevado, el vaquero se quedó solo otra vez. Pero ya no era el mismo hombre. Había enfrentado una tormenta no solo de viento y hielo, sino de miedo, historia y peligro. Y había elegido la compasión. Años después, los viajeros hablarían de un vaquero solitario cuya cabaña nunca fue tocada por la violencia, un lugar de paz en una tierra salvaje y rota. Algunos decían que los apaches la cuidaban. Otros decían que la protegía algo aún más fuerte, un solo momento de valor que lo había cambiado todo. Y aunque el mundo siguiera girando, ese acto silencioso de bondad seguiría vivo, convirtiéndose en una leyenda susurrada a través de las interminables llanuras del viejo oeste.